Buenos días, buenas tardes. Estamos en nuestro programa Contando el Cuento. Hoy vamos a hablar sobre series y películas y tengo un invitado especial conocido desde los 7, 6 años. O Arturo si mucho Ducoin, más. buenos días. ¿Qué tal, Luis Ángel? ¿Cómo estás? Muy bien. No, me gustaría que te presentaras para mi programa. ¿Quién eres? ¿Dónde estudiaste? ¿Qué es lo que haces? Ok, correcto. Soy el ingeniero Arturo Ducoin, soy ingeniero en electrónica. Como bien dice aquí este compañero, lo conozco desde la primaria, así que se imaginarán la cantidad de anécdotas que tenemos ahí pendientes por contar. Así es. Y ahorita actualmente, ¿a qué te dedicas, Arturo? Pues soy trabajador independiente, me dedico a todo lo que son soluciones de tecnología y pues como muchos de mi área de que somos adeptos a la tecnología, pues también somos adeptos a la ciencia ficción. Por lo tanto, pues ahí tenemos algo de conocimiento en el tema. Yo sé que has participado en algunas exposiciones o ferias. Cuéntanos sobre eso. Ah, sí, pues específicamente tuve la oportunidad de hacerme de una impresora 3D y pues como parte de tratar de ver cómo estaba el mercado, pues me metí a algunas exposiciones precisamente que tenían que ver con tanto la ciencia ficción como los cómics o los juguetes. Y pues gradualmente hemos ganado también un poco de conocimiento en esa área. Y bueno, me gustaría, yo sé que te gusta mucho hablar sobre los cómics, las películas, las series. Eh, para mí es un placer, sobre todo, ir a ver una película porque una, te quita el estrés, es terapéutica, te relaja y aparte te metes en la película, en los personajes, en la trama. ¿Para ti qué es una película? Pues una película es para mí la visión tanto de un director como de un escritor para darnos a conocer un personaje que fue escrito de otra forma, se expresa la historia de otra manera. El cómic o el libro es una forma diferente de contar una historia de una película. Entonces, tenemos que ver la responsabilidad que tiene tanto el guionista como el director, como los actores, de llevarnos una forma de expresar una historia a una forma completamente distinta, una forma más visual. Los que tenemos la costumbre a veces de leer la historia antes de ver la película, nos damos cuenta a veces de los cambios y pues podemos o no disfrutar o criticar incluso un poco la visión de la película. Pero tenemos que entender, son diferentes formas de contar una historia. No podemos adaptar al pie de la letra nunca las cosas. Y eso lo podemos ver precisamente en las historias que hemos visto recientemente, que nos han traído de diferentes editoriales como DC o Marvel. Los que conocemos a los personajes vemos que pues sí nos emociona verlos que en live action, en persona, personalizados, pero son tantas las historias que pues es imposible que nos las puedan mostrar tal y como las tenemos nosotros en la cabeza. Como insisto, son diferentes formas de contar una historia. Yo bueno, no puedo decirte el año, pero recuerdo que de repente empezaste a contarnos sobre los cómics, sobre las historias. ¿Cómo nació eso en ti, el interesarte por esos temas? Ok, desde niño yo ya leía historietas. De hecho, las editoriales que nos traían las historietas en nuestros tiempos, cuando íbamos en la primaria, era editorial Novaro. Y nos traían historias pues ya realmente con 5 o 10 años de retraso. Después tuvimos una pausa porque la editorial dejó de funcionar. Y simple y sencillamente pues tuvimos que absorber esa información de las tiendas Sanborns que nos traían las revistas en inglés. Y para mí fue un ejercicio precisamente para reforzar el idioma inglés, empezar a coleccionar algunas de estas historias cuando el dólar estaba relativamente pues a un precio más barato. Entonces empecé a aficionarme a ciertas editoriales, a ciertos personajes, a ciertos escritores, porque en realidad muchas historias dependen mucho tanto de sus dibujantes como de sus escritores. Y muchos han tenido sus altibajos precisamente en base a qué autor sea de dibujo, sea de la historia, ha tomado este personaje en mano. Entonces se puede decir que como un ejercicio autodidacta del inglés, empecé a interesarme más y pues me di cuenta de que había muchos cambios con respecto a las historietas que conocíamos cuando éramos niños pequeños. Pero a ver, dime, bueno, yo cuando tú me dices de historietas recuerdo unas de hace mucho tiempo.
¿cuáles empezabas a leer? Por ejemplo, no sé, La familia eh, Burrón. Burrón, perdón. Sí, la familia. No, yo leía bueno, todo, mira, yo leía La familia Burrón, leía, ¿quién no recuerda a Calimán de los Chavorrucos? Calimán, sí. También Memín Pingüín, o sea, teníamos un excelente acervo también de historieta mexicana. Muy pocos recordaban, por ejemplo, a los super sabios. Era exclusivamente mexicana y había unos personajes entrañables. Cuando lo digamos los cómics americanos, pues se nos llegaba Spider-Man, de alguna forma dosificado nos llegaba Superman, Batman. El problema era la continuidad. Muchas veces nos quedábamos leyendo una historia y cuando buscábamos el ejemplar en la siguiente semana, ya nos habían brincado hasta completamente de serie o de personaje. Era difícil llevarlo a continuidad. Se puede decir que historias como la que comentábamos de Crisis en Tierras Infinitas, muy poca gente la pudo ver en español. Realmente Bueno, hasta que ya Editorial Beat volvió a retomar, traernos cómics, sobre todo desde DC, fue que pudimos ver más o menos de manera completa ese tipo de sagas que pues fueron épicas. ahora siguiendo con lo de las películas, ahora tenemos con las nuevas tecnologías y las nuevas aplicaciones, las series. ¿Las series es igual que una película o es diferente? Pues completamente historia. Una película no solamente es el formato de la cámara, también es el tiempo y pues el tipo de historia que tienes que platicar. Una serie te da como que un poquito más de pauta, un poquito más de tiempo para contar precisamente una historia. Y pues esos formatos, tanto que no se utiliza también películas, sino se puede utilizar cámara de video y como dices, nuevas tecnologías que nos permiten cosas tan importantes como el 4K, pues le da la manga ancha a ciertas personas precisamente de contar esas historias en este Ajá. formato. Pero también, bueno, hay series que son cortas, pero hay series que también se remiten a películas. Sí, efectivamente. Y como te digo, ahí es cuestión de ver cómo quieren contar la historia. Hay series, por ejemplo, basadas en películas que son el complemento. Hay series que son dentro del mismo universo, digamos, editorial, pero no pertenecen al mismo universo, por decirlo, cinematográfico o televisivo. Algunos están experimentando de mezclarlos precisamente para volver a atraer a más audiencia. Entonces, se está poniendo muy interesante el asunto con respecto a las casas productoras, que también hay un detalle que tenemos que observar. En los últimos 5 años hemos observado que ya la producción de series y películas no se está limitando a las productoras de siempre. También los que producen películas para stream, llámese Netflix, llámese, eh, ay, se me fue el nombre, los de Amazon, Los de Premiere, Prime, los de Prime, Prime, Prime. exactamente. Y recientemente también estamos viendo pues el equivalente de los de Marvel y los de HBO, cada uno con su respectiva casa editorial, pues que están produciendo tanto series como películas que pues antes no hubiéramos visto o hubiéramos tardado mucho tiempo en ver. Y por ejemplo, bueno, te comento eso porque no soy experto, pero yo recuerdo que antes estábamos como acostumbrados a ver trilogías de las películas. Por ejemplo, me acuerdo de Indiana Jones, de Superman, aún de Batman, y aún pareciera que de la serie de Star Wars pareciera que íbamos como igual, pero algo cambió, ¿no? Algo cambió porque ahora, por ejemplo, Warner, el mismo Star Wars, DC, se están extendiendo más allá de las trilogías. ¿Cómo se le llama a eso? ¿Qué está pasando? Pues mira, eso ya en el universo del cine, creo que una persona que ha estudiado cine te lo puede explicar mejor. Yo como lo que veo es de que pues tenían una concepción que pensaban en pasar en 2 o 3 películas y pues el formato se quedó en prácticamente 3. Por eso tenemos que de las mejores sagas que hemos visto es la primera de Star Wars, que eran 3 partes, lo que era de Indiana Jones, que también fueron 3 partes, aunque tuvimos una cuarta con el mismo Harrison Ford. Eh, Tiburón no cuenta, la verdad. Las siguientes de Tiburón fueron malísimas.
pero se puede decir que era la concepción que tenían de aprovechar un boom que tuvieron y poder extender un poco a la historia. En el caso de las trilogías, muchas fueron planeadas precisamente para hacerlas en 3 partes. Algunas se pudieron completar sin ningún problema en 3 partes, teniendo buenos éxitos, como la saga de Volver al Futuro, y otras, pues definitivamente nunca debieron pasar de la primera parte, como algunas películas del estilo Slash, y otras que han exagerado, porque incluso ya estamos llegando a Rápidos y Furiosos 10, cuando realmente no debimos haber pasado de la segunda parte, pero recuperaron la franquicia a partir de la cuarta. Por ejemplo, vamos a hablar de lo más conocido para mí, que es Star Wars. Bueno, entre comillas, lo más parecido, ¿no? Yo sé que tú sabes más que yo, pero primera pregunta que yo tengo como eh, duda. ¿Cuál es la mejor película de Star Wars? Ah, caray. Pues mira, mucha gente dice, en base a gustos personales y en base a por la forma en que fue la producción, mucha gente coincide en que fue El Imperio Contraataca. De la primera trilogía, por la forma en que se desarrolló la historia, por todo ese movimiento que nos dieron de revelarnos así de golpe y porrazo que Darth Vader era el padre de Luke, por la forma en que manejaban las escenografías, la acción, el secuestro de Han Solo, todos tienen la idea y el gusto que El Imperio Contraataca fue la mejor película de Star Wars hasta el momento. Bueno, otra pregunta, el autor principal es George Lucas en las 3 primeras sagas, de que lo que Ok, sería... mira, ahí tenemos un poco de historia que incluso se remonta a los cómics. Algo que ahorita, por ejemplo, Indo está manejando como ya canon en los videojuegos, es que el personaje de Skywalker no se iba a llamar Skywalker, se iba a Ajá. llamar Starkiller. Y de hecho, el personaje de Starkiller, creo que estoy viendo que lo están metiendo ya como canon en los videojuegos. Están sacando precisamente la saga de Star Wars. Se puede decir que es una saga de fantasía. Hay una historia muy buena, estilo documental, en Netflix, que habla de todo lo que tuvo que sufrir el pobre de George Lucas para producir la primera película, al punto que incluso los mismos actores creían que estaban en una película para niños. O sea, ni los mismos actores en su momento, como no veían el alcance que tenía la película, pues todo lo estaban filmando con pantalla mágica, todo eran escenarios parciales. Se puede decir que a lo mejor no tenían ni la idea de lo que se estaban metiendo. El que a lo mejor tenía un poco la idea era el actor que hizo el Obi-Wan Kenobi original. Este actor, curiosamente, ¿sabes cómo lo convenció George Lucas de participar? No, dime. Le ofreció un porcentaje de las regalías. Uy, No, no. gente que Nunca se se fue imaginó, ¿verdad? Lo que iba a dice, ganar. claro que le ganó. Y aparte de George Lucas, otra cosa que hizo muy inteligentemente, pudo quedarse él con una parte de las regalías de los juguetes. En Ajá. realidad nadie sabía el boom que iban a tener los juguetes de Star Wars en su época y pues nadie apostaba por eso. Entonces, entre las negociaciones que hizo George Lucas, él se quedó con las regalías precisamente de la parafernalia y pues también se hizo de una gran cantidad. Oye, Arturo, pero a ver, explícame, ¿qué películas son, digamos, no sé cómo explicarlo, originarias o de George Lucas únicamente? No te tendría ese dato. Yo tengo entendido que se puede decir que son las 3 primeras que conocemos, que es el episodio 4, 5 y 6. Realmente ahí sí desconozco qué tanto intervino él en el guión, o lo que sí sé es que estuvo mucho en la dirección. Y pues fue un universo que él contempló desde un principio, incluso por qué empezar con el 4. Te voy a buscar el nombre del documental, está muy Ajá. completo y llena mucho de los huecos que ahorita podríamos. Pero, por ejemplo, si esas películas, cada una de ellas fue muy taquillera, eh, eh, de las 3 que empezamos a ver, las que empezó George Lucas, ¿por qué? Y si George Lucas tenía esta visión, ¿por qué vendió a Disney? Ok, lo que te voy a platicar es en forma de chisme, es lo que yo llegué a escuchar alguna vez, que ya que escudriñáramos un poquito más en la historia. Yo tengo entendido que George Lucas tenía contemplado continuar donde se quedó, pero tenía que juntar al elenco original.
Y del elenco original, ¿quién crees que ya no le quiso entrar en ese momento? Parece que fue Harrison Ford que dijo, yo ya no le entro. Y pues se extendió con el tiempo y pues en vez de continuar donde se quedó, pues pensó en regresar como una precuela. Y así fue como nos vimos del episodio 1, 2 y 3. En mi opinión, el episodio 1 fue una tortura. O sea, realmente no tuvo el ritmo, o sea, fue una añoranza nada más para ver a un personaje en sus inicios, pero el episodio 1 fue una tortura. Ya el 2 y el 3 como que rescataron un poco. Teníamos ya nuevas tecnologías, teníamos, como quien dice, una historia formándose para conocer a que iba a ser el villano más emblemático de todos los tiempos. Pero yo siento que George Lucas lo que pasó fue de que se cansó en su momento y dijo, ya tengo esto cimentado, vamos a vivir de las rentas y a ver cómo nos va. Y hay Claro. muchos memes incluso que como diciendo, Dios mío, ¿en qué me metí? Hay mucha gente que cree que pues a lo mejor eso por dinero, pero a lo mejor la visión que ahorita tiene Disney de Star Wars definitivamente no es la que él tenía originalmente de Star Bueno, Wars. pero por ejemplo, el que no sabe sobre toda esta serie de Star Wars nada más no son las películas, sino son las series, son las series animadas, los cómics, los juguetes, es toda una empresa, ¿no? Claro, y pues bueno, tenemos que recordar que lo que ahorita muchos conocen por las series y las caricaturas fue precisamente a raíz de que George Lucas vendió los derechos. Todo empezó con Cartoon Network y también con Jerry Tartakovsky, el director. Era un director creo que del laboratorio de Dexter y otra serie llamada Samurai Jack. Le dio una visión a la parte de las guerras de clones muy interesante. Entonces eso nos empezó a llenar muchos huecos, pero ya era parte de la nueva visión que iba a volverse el nuevo camino de Star Wars. Entonces hay que recordar también a una editorial de cómics independiente o más bien menos comercial, se llamaba Dark Horse, Caballo Oscuro. Ellos eran los que tenían los derechos de la serie original de Star Wars como la inició George Lucas. Y pues todas las historias que teníamos y todos los libros que se generaron antes de que vendieran los derechos de Star Wars ya no son canon. Teníamos una historia en la que hablábamos igual de clones del emperador, de hijos de Han Solo y Leia que se iban a volver Jedi, pero eran hijos en plural. Todo eso se desapareció y pues generaron un nuevo camino que pues afortunadamente parece que John Favreau, que ahorita lo conocemos mucho como Happy Hogan en las películas de Iron Man, está muy involucrado en el universo de Star Wars y ahorita pues le está dando una visión pues interesante, muy diferente a posiblemente la de George Lucas, pero han sabido aprovechar sus personajes de manera pues bastante fluida, bastante orgánica y pues nos han regalado a los que añoramos a veces ver a esos personajes algunos momentos nos parecía muy, muy interesante. Ahí usaste una palabra que, bueno, tal vez no mucha gente la entienda o qué significa. ¿Qué es el canon? Porque, por ejemplo, déjame decirte, de mi parte, conocemos el canon católico, que son la serie de libros que la iglesia, digamos, rectificó como oficiales. Pero, ¿qué es el Ajá. canon aquí en esto que tú nos hablas de Star Wars? Mira, el canon viene siendo como la historia oficial. Si hablamos de canon, hablamos de una historia que puede ir de un principio a fin y que es oficial por parte de los que están haciendo precisamente a la historia. Salirse del canon se puede decir que es una historia que alguien hizo, puede ser de manera aficionada, puede ser de manera colaborativa, pero que cuenta una historia diferente o que va a un lugar diferente a lo que originalmente tenían contemplado los escritores. Entonces, básicamente el canon, pues, es la historia oficial por parte de la producción. Y bueno, alguien que no ha visto ninguna película de Star Wars, ¿cómo debe de verlas ahorita? Porque en, en qué, en qué secuencia para que le entienda a toda esta serie. Pues mira, hay Tú, mucha tú, gente que dice que las pueden ver tal y como es la historia de manera cronológica,
Yo en lo personal, para tenerle como quien dice un cariño a los personajes, yo recomendaría tal y como las vimos en nuestro tiempo, empezando por el episodio 4, 5 y 6, luego por el episodio 1, 2 y 3, complementar con las series que llenaban los huecos y después con el 7, 8 y 9. Y obviamente con todo lo que también lleva este en medio. Y bueno, ahorita está muy de moda estas series que también pone Star Wars, que es por ejemplo El Mandaloriano, el libro de Boba Fett y ahora la de Kenobi. ¿Hacia dónde van estas series, Artur? Pues básicamente a llenar precisamente los huecos que hubo entre películas. Las películas Star Wars se caracterizan que no nos dejan exactamente donde se quedaron, sino que hay un espacio de tiempo que hay que rellenar estas historias y encontraron ahí un nicho muy interesante porque todo lo que nada más quedaba a nuestra imaginación, ahora lo estamos viendo de manera visual y en algunos casos han hecho un trabajo excelente. Y para ti, ¿cuál fue el éxito del Mandaloriano? Yo creo que el personaje de Grogu, que todos conocimos por Baby Yoda, francamente, también Pedro Pascal hizo un trabajo excelente representando a una raza que no conocíamos a fondo, que nada más la habíamos visto muy por encimita con Boba Fett, pero yo creo que el éxito definitivamente fue lo que conocimos como Baby Yoda. Y Claro. el Y final de esta temporada donde nos aparece Luke Skywalker, interpretado por el mismo Mark Hamill, rejuvenecido por computadora, fue un golpe a la nostalgia tremendo. a muchos recuerdos, ¿verdad? De ese. Demasiados recuerdos. Y la tecnología que nos permitió verlo de manera completamente orgánica y fluida. Eso vamos a ver lo mismo en Obi-Wan, Kenobi. Esto sí, la verdad, no te lo sabría decir, porque como son muy buenos ahora sí guardando secretos, realmente no sabemos cómo vayamos a reaccionar con la de Obi-Wan. Y precisamente tenemos dos referencias, precisamente la de el actor joven, el actor veterano, y pues hay que ver a quién nos van a poner precisamente alrededor de este personaje. Otra pregunta del Mandaloriano. Eh, Él ahorita posee la espada oscura. Ujú. Se supone que hay una historia que el que posee esa espada es el que representa digamos, el que manda a El liderazgo, el liderazgo. el liderazgo ¿Él, de la raza. él crees que va a ser el liderazgo de los mandalorianos? Fíjate que eso es algo muy interesante porque aunque le hemos agarrado mucho cariño al personaje, realmente no lo vemos muy en el papel de líder. Y él está más bien enfocado en el camino, como lo menciona, su religión. Y con riesgo de spoiler, también podemos pensar ahorita en la redención que tiene que hacer por haber faltado al más grande mandamiento, que precisamente de su facción de la raza, que es haber mostrado su rostro. Ahorita, donde nos dejaron, necesitamos ver el camino de la redención para volver a ser digno de ser mandaloriano. Y, Entonces, como líder no creo. Siento que nos van a entregar una historia de el camino de la redención y pues obviamente pues nos van a volver a mostrar personajes que pues nos regalaron en el camino. y por ejemplo, en la historia de Grogu va a seguir. Muy probable porque ya ahí ya vieron el caminito, que todo el mundo adora a este personaje, sería un desperdicio no usarlo. Y en la serie de los cómics, ¿cuál te ha parecido la mejor? Estamos hablando de Star Wars. Sí. Mira, la verdad no tuve mucha oportunidad de leer mucho de Star Wars de Dark Horse y tampoco ahorita actualmente creo que Marvel es el que se está encargando de la parte de canon con respecto a los cómics. Tenemos muchos personajes y muchos huecos que también se están cubriendo a través del cómic. Pero eso sí, la verdad no he tenido oportunidad, eso sí te lo voy a deber un poco. ¿Y Rebel qué te pareció? Una de las mejores historias de Star Wars contada, la verdad, de una manera muy, muy interesante. Sobre todo porque la pudieron empatar con La venganza de los Sith. Y pues la verdad, fue un trabajo excelente. Y bueno, para terminar en esto de las películas, ¿para ti qué es lo que ahora se ha usado mucho el multiverso? Bueno, el multiverso es más bien parte de Marvel y DC, específicamente DC fue el que empezó con la idea. El multiverso es una forma tanto de regalarnos historias que pues conocemos los aficionados,
como también expandir un poco la historia sin salirse tanto de la visión del autor. Te voy a dar un ejemplo. Algo que nunca pudieron llevar bien a la pantalla grande fue la saga de la Fénix Oscura de los Hombres X. Es tan extensa la historia que, pues la verdad, ninguna de las dos películas le pudo dar el clavo con respecto a cómo la llevaron a cabo en el cómic. Pero hablar de multiverso te da más flexibilidad, te da una flexibilidad de poder ver tu visión del personaje y pues eso ha funcionado perfectamente. Un gran ejemplo de esto fue Samuel Jackson. Muchos dicen, Samuel Jackson lo sacaron del cómic. No, a Nick Fury de esa versión del cómic lo basaron en Samuel Jackson. Entonces, ese tipo de cosas nos permite una forma de entregarnos historias que no podrían, precisamente de una adaptación muy cerrada o de una saga, le da más flexibilidad. Entonces, básicamente es eso, presentarnos a nuevos personajes con nuevos actores incluso, y una visión alterna de lo que estamos acostumbrados. Para ti, ya quitándonos Star Wars, ¿qué película te ha dejado un impacto importante en tu vida? Con respecto a una historia, yo creo que podríamos decir que saga de libros, me han gustado mucho. Me gustó mucho, por ejemplo, la saga de libros de Harry Potter, en la parte cinematográfica. Sobre todo lo que hizo Alfonso Cuarón, se me hizo muy bien adaptado. Una fantasía que, por ejemplo, podíamos leer, la vimos trasladada de manera pues, bastante interesante. En la parte de los cómics, pues sí, digamos, todo estas historias que nos han entregado en los pases de Marvel han sido muy interesantes. Pero ahora sí que cada quien tiene gustos diferentes respecto a personajes y formas de representarlos. ¿Y películas mexicanas hay buenas? Con respecto a cómics o personajes de los cómics, No, ya en general. pues mira, la verdad, tú lo recuerdas al igual que yo, tú y yo vivimos una época en que no había cine mexicano. Realmente lo que había era medio pornografía barata con albures. Realmente el cine mexicano empezó a resurgir, afortunadamente, a finales del siglo XX. Y pues hay algunas cosas muy rescatables que nos han dado, incluyendo con un estímulo fiscal que se ha hecho con respecto al cine, pero todavía tenemos mucho camino que por recorrer. Tenemos que pasar de la mercadotecnia al verdadero arte y también lo que pide el público. Pero ahí pareciera que los actores mexicanos como que a veces, bueno, no sé, yo lo veo desde mi perspectiva personal, como que están luchando solos, ¿no? Haciendo sus propias películas a su manera. Mira, ahí lo podemos ver en el caso no de un actor, sino de un director. Si vemos a Guillermo del Toro, todas las anécdotas que cuenta Guillermo del Toro acerca de cómo produjo sus películas, tanto aquí en México como en Estados Unidos, nos da una idea precisamente de pues cómo está precisamente el cine, tanto en México como en Estados Unidos, no solamente la parte visual, sino la parte del dinero, y pues también cómo tienen que luchar contra corriente, actores, directores, productores. Es un negocio muy caro y es un negocio también muy caprichoso. Entonces, si Pero tienes, dime, con con las nuevas tecnologías hay más facilidad, ¿no? sí, pero no todo el mundo tiene acceso a las nuevas tecnologías. Una anécdota, por ejemplo, de Guillermo del Toro. ¿Tú recuerdas una escena de La forma del agua cuando inunda el departamento? Sí, exactamente. Recientemente me ando enterando que Guillermo del Toro no encontró quién le prestara una piscina. Tuvo que sacarte de la manga cómo hacer un espacio completamente inundado de agua, literalmente con triple y sellador de silicón para poder filmar. Entonces es lo que te digo, no es necesariamente que la tecnología exista, sino que hay que tener acceso a ella y también poder pagarla. Claro. Muy bien, Arturo. ¿Algo más que te gustaría agregar para nuestro canal? No, pues les recomiendo mucho leer desde la parte, digamos, de la historia del personaje antes de verlo en la pantalla chica o en la pantalla grande, para que tengan una idea de precisamente cuál es la visión que están dándonos de este live action
y pues poderla criticar de una mejor manera. ¿Para ti qué es mejor, primero, leer el libro y después la película, o primero ver la película y después leer el libro? Mira, yo soy de la idea de que primero el libro y luego la película, pero si viendo la película les interesa el libro, no hay problema. El orden de los factores aquí se nos queda el producto, siempre y cuando haya un libro. Claro, pues te agradecemos, Arturo, muchas gracias. Nos despedimos de ti, de nuestro público. Esperemos que les guste pues nuestra pequeña informativa plática y muchas gracias. No hay de qué, Luis Ángel. Gracias y pues espero que no haberlos aburrido con toda nuestra plática.